Supe que era invisible en el momento en que Héctor Ramírez levantó su copa de champán en nuestra fiesta anual de fin de año y brindó por otro año de excelencia operativa sin siquiera mirar en mi dirección. Esa excelencia operativa era yo, trabajando 14 horas al día, recibiendo llamadas de crisis los fines de semana durante la graduación de mi hija y negociando con proveedores en emergencias mientras estaba sentado en la sala de espera de un médico. La compañía podría tener el sello de Aceros Nacionales estampado en el edificio, pero la eficiencia que recorría esas líneas de producción se construyó sobre 22 años de mi sudor y experiencia. Mi nombre es Spencer Walls. Tengo 48 años y he mantenido las operaciones de fabricación funcionando sin problemas desde que la mayoría de estos jóvenes talentos todavía estaban en la escuela secundaria. Fui el tipo que rescató cadenas de suministro fallidas, el que podía negociar con proveedores tercos a las 3 de la mañana cuando los envíos se desviaban. Nadie se daba cuenta cuando prevenía desastres, pero cuando las cosas salían mal, adivinen sobre el escritorio de quién caía la culpa mientras todos los demás señalaban con el dedo desde una distancia segura. Héctor Ramírez prosperaba con ese desequilibrio. Tenía 38 años con un título de maestría en administración de empresas de alguna escuela prestigiosa y conexiones que le permitieron ascender más rápido de lo que su competencia merecía. El tipo de persona que llamaba a cada reunión crítica, pero pasaba los primeros 10 minutos hablando de su partida de golf del fin de semana con los miembros de la junta directiva. No necesitaba gritar ni hacer berrinches. Simplemente se reclinaba en su silla de cuero, levantaba una ceja y hacía preguntas punzantes como, entonces, ¿por qué no anticipó esta escasez de suministros, frente a una docena de personas? Sutil lo suficiente para que Recursos Humanos no pudiera llamarlo acoso, agudo lo suficiente para que sintieras el aguijonazo por el resto de la semana. Una vez, durante mi revisión anual, bromeó diciendo que si alguna vez me iba, toda la operación tropezaría quizás una semana antes de que trajeran nuevo talento para modernizar las cosas. Todos se rieron, porque ¿qué más puedes hacer cuando el tipo que controla tu sueldo se está burlando de tu experiencia? Yo también sonreí, pero guardé ese pequeño comentario con todos los demás que había hecho durante los últimos 2 años desde su ascenso. Héctor Ramírez tenía la costumbre de asistir a las reuniones de planificación operativa el tiempo suficiente para malinterpretar lo que estábamos discutiendo y luego irse a la mitad para atender llamadas de sus compañeros de golf. Pero cuando un proyecto tenía éxito, allí estaba él en el boletín de la compañía, de pie junto a gráficos llenos de mis datos y mejoras de procesos. Me daba una palmada en el hombro después y decía, gran trabajo en equipo, Spencer. Por eso importa la experiencia, como si me estuviera haciendo un favor al reconocer mi existencia. El verdadero problema era cómo manejaba a la gente, como piezas de ajedrez en su tablero personal. No le importaba si le caías bien, solo quería que recordaras quién controlaba el juego. Lo vi marginar silenciosamente a una veterana de 20 años en adquisiciones al redirigir todas sus relaciones con proveedores a personal más joven hasta que se jubiló anticipadamente. Luego actuó sorprendido cuando ella se fue, como si ella simplemente hubiera abandonado la compañía sin razón alguna. Para mí, fue una quemadura lenta. Nunca levanté la voz ni salí corriendo de las reuniones. Simplemente hice mi trabajo tan bien que no tuvo más remedio que mantenerme cerca, hasta el día en que me di cuenta de que tenía algo en mi bolsillo trasero que podría poner toda su estructura de poder patas arriba. Pero eso vendría más tarde. Por ahora, mi vida era un ciclo de gestión de crisis, arreglos silenciosos y verlo llevarse el crédito por innovaciones que no podría explicar si le dieran la oportunidad en la frase inicial. Dejé de asistir a las happy hours de la compañía. Demasiados comentarios casuales tenían una forma de llegar a Héctor Ramírez, retorcidos en munición para su próxima conversación de revisión de desempeño. Me sentaba en el extremo de las mesas de conferencias, cuaderno abierto, ojos enfocados en el trabajo. Yo era el confiable, la mano firme, el tipo al que los jefes de departamento llamaban cuando sus cadenas de suministro encontraban contratiempos inesperados. Y cada vez que resolvía un problema que podría haberle costado a Aceros Nacionales millones en tiempo de inactividad, miraba a Héctor Ramírez y veía esa sonrisa de suficiencia, la sonrisa que decía que había encontrado otra manera de convertir mi competencia en su historia de éxito. No me importaba, o al menos eso me decía a mí mismo. Porque mientras él estaba ocupado jugando a la política corporativa y haciendo contactos con los ejecutivos, yo estaba desarrollando silenciosamente algo que no tenía nada que ver con su aprobación, su sonrisa o sus pequeños juegos de poder. La verdad era que él ni siquiera sabía a qué juego estaba jugando en realidad. Y para cuando lo descubriera,
él ya habría movido su rey a la posición de jaque mate sin darse cuenta. Sucedió un martes, porque por supuesto que lo hizo. Los martes son cuando las malas noticias se sienten tanto inevitables como mal programadas. Acababa de terminar de resolver una pesadilla logística que había amenazado con cerrar nuestra principal línea de producción cuando la asistente de Héctor Ramírez apareció en mi escritorio, golpeando su tableta como si estuviera confirmando una cita con el dentista. Héctor Ramírez quiere verte en su oficina. Recursos humanos estará allí. Esa combinación, Héctor Ramírez más recursos humanos, no era una reunión. Era una ejecución. Su oficina en la esquina daba a toda la planta de producción a través de ventanas de piso a techo. Caminar hacia ella se sintió como cruzar un escenario mientras toda la fábrica fingía no mirar. Mantuve mi paso firme, mi expresión neutral. Había pasado por suficientes reestructuraciones corporativas para saber cómo funcionaba esto. Héctor Ramírez estaba reclinado en su silla cuando entré, con un tobillo descansando casualmente sobre su rodilla como si estuviera a punto de hablar de planes de fin de semana. A su lado se sentó una mujer de recursos humanos con una carpeta en su regazo, luciendo la sonrisa profesional que la gente usa cuando ya han decidido tu destino. Vayamos al grano, dijo Héctor Ramírez, su voz suave como si estuviera cerrando un trato comercial rutinario. Estamos reestructurando el departamento de operaciones. Desafortunadamente, eso significa que tendremos que dejarte ir. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como polvo después de una explosión. La mujer de recursos humanos deslizó el paquete de despido sobre su escritorio como si estuviera sirviendo una comida cara. Con efecto inmediato, agregó, como si fuera un detalle que podría haberme pasado por alto. Luego vino el floreo de Héctor Ramírez. Sus labios se curvaron en esa conocida sonrisa de suficiencia y dijo, puedes vaciar tu escritorio cuando seguridad te autorice. Tenemos talento más joven viniendo que entiende las estrategias operativas modernas. La forma en que lo dijo, como si mis 22 años de experiencia fueran de repente inventario obsoleto, era puro Héctor Ramírez. No le di la satisfacción de una reacción. Asentí una vez, metí la carpeta bajo mi brazo y me puse de pie. Está bien, dije, mi voz pareja. Le quitaré su tiempo. Regresar a mi escritorio fue como caminar por un museo de mi propia carrera. Las miradas se levantaron de las pantallas de las computadoras, las conversaciones se silenciaron hasta convertirse en susurros. Los compañeros de trabajo que habían dependido de mi experiencia durante años de repente encontraron sus teclados fascinantes. En oficinas como la nuestra, mostrar simpatía a alguien que se iba era como pintarse una diana en la propia espalda. Cerré mi computadora portátil, la metí en su estuche y coloqué mi tarjeta de seguridad encima de mi calendario de escritorio. El sonido de la cremallera al cerrarse pareció más fuerte de lo que debería haber sido, como el chasquido final de un cerrojo al encajar. Sin embargo, por dentro, no estaba hueco ni en pánico como Héctor Ramírez probablemente esperaba. No estaba ensayando mentalmente conversaciones de desempleo ni preguntándome cómo le explicaría esto a mi esposa. Estaba pensando en la carpeta de archivos en mi oficina en casa, gruesa con documentación de patentes, notas de abogados y el certificado con mi nombre impreso en tinta negra oficial. La única cosa que podría hacer que los cimientos de Aceros Nacionales se derrumbaran más rápido de lo que Héctor Ramírez podría idear otro comentario condescendiente sobre el nuevo talento. Mientras caminaba por el vestíbulo con mi bolso al hombro, capté mi reflejo en las puertas de vidrio. Me veía tranquilo, quizás demasiado tranquilo. Héctor Ramírez pensó que esta era la escena final, que mi historia terminaba en su oficina con un insulto disfrazado de estrategia corporativa. Pero la verdad era que este no era un final. Era solo el movimiento de apertura en un juego que él ni siquiera sabía que estábamos jugando. 18 meses antes del pequeño discurso de Héctor Ramírez sobre el nuevo talento, estaba sentado en mi oficina en casa a medianoche, con café frío enfriándose en el escritorio, cuando finalmente resolví la última pieza de un problema que me había estado molestando durante más de un año. Ni siquiera era parte de mis funciones oficiales. Esta era una de esas ideas que te siguen a casa, interrumpen tus proyectos de fin de semana, te mantienen despierto después de que todos los demás se han ido a la cama. Había estado analizando las operaciones de la cadena de suministro de Aceros Nacionales, observando las ineficiencias que todos aceptaban como simplemente, como eran las cosas.
Procesos redundantes, retrasos innecesarios, relaciones con proveedores que nos costaban dinero simplemente porque nadie se había molestado en optimizarlas en décadas. Lo que había estado esbozando en mi cuaderno era un enfoque completamente diferente: coordinación de proveedores optimizada, gestión de inventario predictiva. Optimización de cruce de muelles que podría reducir nuestros costos logísticos en un 30% sin sacrificar la confiabilidad de la entrega. La belleza estaba en su simplicidad. Podía explicárselo a un gerente junior en 5 minutos, pero a los competidores les llevaría años realizar ingeniería inversa desde cero. Cuando finalmente logré que el marco funcionara en mis modelos de prueba, me recliné y miré los resultados. Estaba limpio, eficiente, elegante, como encontrar una habitación oculta en una casa en la que habías vivido durante décadas. Sabía exactamente lo que tenía. Más importante aún, sabía que no pertenecía a la compañía. Había desarrollado cada componente en mi propio tiempo, usando mis propios recursos, basándome en el conocimiento que había adquirido a través de 2 décadas de experiencia en la industria. No era de ellos. Era mío. Una semana después, presenté una solicitud de patente provisional. No le dije nada a Héctor Ramírez. No le dije nada a nadie. Pensé que era mejor tener protección legal que dejar mis ideas flotando sin protección. Una patente provisional es como plantar una bandera: tienes 12 meses para decidir si quieres comprometerte por completo con una solicitud completa. La mayoría de la gente nunca se molesta a menos que esté planeando comercializar algo. Yo no lo estaba en ese momento. Solo quería proteger lo que había creado. Entonces Aceros Nacionales lo descubrió. Había mencionado el concepto durante una conversación casual con otro gerente de operaciones, pensando que podría ayudar con los problemas de eficiencia de su departamento. 3 meses después, comencé a ver partes de mi metodología apareciendo en nuestros procedimientos operativos estándar. No habían robado mi marco exacto, solo los principios, las estrategias de optimización, las técnicas de gestión de proveedores que había desarrollado. No era robo, no técnicamente, pero era lo suficientemente cercano como para que mi estómago se anudara la primera vez que vi mis ideas implementadas sin crédito. Cuando mencioné esto a los abogados, lo desestimaron. Dado que no ha solicitado una comercialización independiente, realmente no es una preocupación, dijo uno de los abogados sin levantar la vista de la pantalla de su computadora. Traducción: si no te está haciendo ganar dinero en otro lugar, no vale nuestro tiempo. Salí de esa reunión sabiendo 2 cosas. Primero, no entendían el valor de lo que estaban usando. Segundo, no tenían idea de cuán grande era la contribución de mi base a su eficiencia mejorada. Durante el próximo año, tejieron mi metodología en todo: negociaciones con proveedores, planificación de inventario, incluso nuevas propuestas de clientes que Héctor Ramírez estaba presentando en conferencias de la industria. Todo funcionaba con el marco que había diseñado en mi oficina en casa. Lo trataron como si fuera solo otro componente en su máquina operativa, sin detenerse a pensar que tal vez la base sobre la que estaban parados no les pertenecía realmente. Fue entonces cuando comencé a llevar registros detallados: cada implementación, cada mejora de proceso, cada presentación al cliente que utilizaba mis estrategias de optimización. No estaba planeando una venganza todavía. Era más como un seguro, porque algún día podría necesitar pruebas de que no era tan reemplazable como a Héctor Ramírez le gustaba fingir. Lo que no se dieron cuenta, y lo que me dio una satisfacción silenciosa, casi culpable, fue que la patente provisional todavía estaba activa, con marca de tiempo y legalmente inatacable. Solo necesitaba el momento adecuado para convertirse en una patente completa. Y cuando ese momento llegara, no solo estaría sosteniendo una carta que no sabían que existía. Estaría sosteniendo la carta que podría quitar toda su ventaja operativa de la mesa. Aproximadamente un mes antes de la masacre del martes en la oficina de Héctor Ramírez, estaba sentado en una sala de conferencias en la parte trasera de un bufete de abogados en el centro de la ciudad. De esos con paneles de madera más viejos que mi hija y archivadores que parecían haber sobrevivido a múltiples décadas de guerra corporativa. Frente a mí estaba Rachel Martínez, una abogada de propiedad intelectual con la que había trabajado años antes en un problema de licencia para mi empleador anterior. Rachel era el tipo de abogada que podía leer el lenguaje de las patentes como un cardiólogo lee un electrocardiograma, y entendía 2 cosas mejor que la mayoría de los abogados: cómo proteger una idea y cómo enterrar una mina terrestre legal donde nadie la espera.
Deslicé la carpeta gruesa a través de la mesa. Es hora, dije. Ella no necesitaba explicación. La patente provisional que había presentado 15 meses antes se acercaba a su fecha de caducidad, y yo no iba a dejar que expirara. La estábamos convirtiendo en una patente de utilidad completa, blindada, exhaustiva, intocable. Rachel hojeó la documentación, su expresión enfocada en la forma en que se ponen los abogados cuando están revisando cada ángulo legal. ¿Desarrollaste esto completamente fuera del horario laboral?, preguntó sin levantar la vista. Cada componente, dije. Mi propia computadora, mi propio tiempo. Los archivos de investigación originales tienen marca de tiempo. Tengo documentación completa. Bien, dijo, y siguió leyendo. Pasamos las siguientes 3 horas agudizando el lenguaje a su borde más preciso. Cada cláusula que pudiera darle a Aceros Nacionales una apertura para reclamarla como trabajo para la compañía fue reemplazada con un lenguaje que dejaba cristalino que se trataba de propiedad intelectual independiente desarrollada sin recursos de la compañía. Totalmente mía bajo la ley de patentes de los Estados Unidos. Incluso incluimos una provisión que aclaraba que cualquier uso no autorizado de la metodología por parte de otras entidades sin una licencia explícita constituiría una infracción de patente. La redacción no era solo defensiva, era ofensiva. Si alguna vez intentaban impugnarla, estarían caminando hacia un molinillo legal. Para cuando Rachel me devolvió los documentos finales para que los firmara, pude sentir algo frío y deliberado asentándose en mi pecho. Una vez que esto se presente, dijo, no hay vuelta atrás. La poseerás por completo. Sin reclamo de la compañía, sin derechos compartidos. Dejó que la frase flotara. La implicación era obvia. Si ya la están usando, dije, firmando mi nombre con tinta que parecía sangrar ligeramente en las fibras del papel, entonces ya están en violación. Presentamos esa solicitud esa tarde. Sin drama, sin anuncio, solo una sumisión silenciosa a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y una confirmación electrónica en mi bandeja de entrada. A partir de ese momento, cada vez que Héctor Ramírez se pavoneaba por las instalaciones alardeando de las mejoras operativas, escuchaba el sonido silencioso de una trampa legal haciendo clic en su lugar. Cada nueva eficiencia que dependía de mi marco era otro giro del tornillo. Pensaban que estaban construyendo su ventaja competitiva. Yo sabía que estaban profundizando su dependencia de algo que no poseían. No me apresuré. Eso es lo que pasa con el apalancamiento, no lo desperdicias en pequeñas victorias. Esperas hasta que las apuestas sean lo suficientemente altas como para que, cuando finalmente actúes, toda la estructura tiemble. Esa reunión de despido del martes fue mi momento. La noche que Héctor Ramírez me despidió, mi casa estaba tranquila, excepto por el bajo zumbido del refrigerador y el ocasional coche que pasaba por la calle mojada afuera. Mi computadora portátil estaba abierta sobre la mesa de la cocina, el paquete de despido que Héctor Ramírez me había dado apartado a un lado como correo basura. No estaba paseándome ni ensayando discursos enojados. Ya había procesado la reunión y la había archivado como un asunto completado. Lo que importaba ahora era el siguiente movimiento. Deslicé mis contactos hasta que encontré el nombre que estaba buscando, Gloria Stevens, vicepresidenta de operaciones de nuestro mayor competidor. Alguien que conocí años antes en una conferencia de la industria en Chicago. Habíamos mantenido un contacto profesional casual, generalmente intercambiando observaciones sobre tendencias en la cadena de suministro o compartiendo historias de guerra sobre desastres en la gestión de proveedores. Pero Gloria era perspicaz. Tenía buen ojo para las ventajas competitivas, y yo sabía exactamente cómo ella vería esta oportunidad. Pulsé llamar. Sonó 2 veces antes de que su voz llegara, curiosa pero profesional. ¿Spencer? Esto es inesperado. ¿Qué está pasando? Tengo algo que vas a querer ver, dije. Sin charla trivial, sin preámbulo. Una patente totalmente concedida que resulta cubrir la metodología que tu mayor competidor ha estado utilizando durante más de un año sin autorización legal. Silencio por un momento, y luego un lento y lento, continúa. Expliqué los antecedentes en términos claros y sencillos: desarrollo independiente, propiedad legal clara, documentación completa. No necesitaba exagerar. Gloria entendió las implicaciones de inmediato. Envíame la documentación, dijo,
el tono casual reemplazado por un enfoque de negocios agudo. Adjunté la solicitud de patente a un correo electrónico cifrado mientras seguíamos en línea. Un minuto después, pude escucharla revisando los documentos, el débil sonido de papeles arrugándose a pesar de que sabía que estaba leyendo archivos PDF. Es hermética, dijo, medio para sí misma. ¿Y la han estado implementando por cuánto tiempo? Mínimo 15 meses, respondí. Está integrada en sus operaciones principales. Quítala y su ventaja de eficiencia desaparece de la noche a la mañana. Casi podía escuchar su sonrisa. ¿Estás buscando licenciar esto exclusivamente? Exclusivamente e inmediatamente, dije. A partir de ahí, fue puro negocio. Discutimos los términos en términos generales, tarifas de licencia, periodos de exclusividad, requisitos de no divulgación. Gloria no negoció mucho. Reconocía el valor cuando lo veía, y sabía que la velocidad era la verdadera moneda aquí. Cada hora entre ahora y la divulgación pública era otro temporizador de cuenta regresiva para la posición competitiva de Aceros Nacionales. Para cuando colgamos, era pasada la medianoche. La cadena de correos electrónicos con el equipo legal de Gloria ya estaba activa, las marcas de tiempo acumulándose como fichas de póker en una mano ganadora. Se estaban moviendo rápido, más rápido de lo que esperaba. Cerré mi computadora portátil y me recliné en la silla, mirando al techo. No me sentía reivindicado ni triunfante. Me sentía concentrado, firme, como si acabara de mover una pieza en el tablero y supiera con absoluta certeza que el juego ahora era inganable para el otro lado. La venganza, siempre había creído, no se trataba de fuegos artificiales o confrontaciones dramáticas. Se trataba de precisión, de disparar cuando estabas seguro de que conectarías, y no un segundo antes. Esa llamada a Gloria, ese fue mi disparo. Y para la mañana, los primeros temblores estarían abriéndose camino a través de las paredes de la oficina en la esquina de Héctor Ramírez. Gloria no perdió el tiempo. A las 9 de la mañana siguiente, su equipo legal había analizado cada cláusula, cada marca de tiempo, cada pieza de documentación que le había proporcionado. La conclusión llegó exactamente como yo esperaba, la patente era a prueba de balas. Sin áreas grises para que Aceros Nacionales explotara. Nos conectamos en una llamada de vídeo, Gloria en su oficina moderna, yo en la mesa de mi cocina con café y un cuaderno que en realidad no estaba usando. Sus primeras palabras fueron directas a los negocios. Lo tomaremos. Exclusividad total, plazo completo, a partir de hoy. Tendrás tu primer pago dentro de 48 horas. Fue casi anticlimático en su eficiencia. Sin negociaciones prolongadas, sin regatear por porcentajes. Sabían que esto valía significativamente más de lo que estaba pidiendo, pero también entendían que la velocidad era la verdadera moneda aquí. Cada hora entre ahora y la divulgación pública era un temporizador de cuenta regresiva para la posición competitiva de Aceros Nacionales. En 2 horas, los contratos estaban en mi bandeja de entrada. Los leí 2 veces, no porque dudara del equipo de Gloria, sino porque este era el momento en que todo cambiaba de teórico a irreversible. Mi firma digital sería el punto de no retorno. Firmé electrónicamente, con fecha y hora marcadas, y devolví los documentos sin ceremonia. Gloria me llamó 15 minutos después. El comunicado de prensa se publica esta tarde. Lo pondremos en el cable de negocios a las 11:30. Imaginé la reacción en cadena. Algún analista junior en el departamento de comunicaciones de Aceros Nacionales detectando el titular, reenviándolo a un gerente, quien luego lo apresuraría por la escalera corporativa hasta que aterrizara en la bandeja de entrada del director ejecutivo como una granada activa. Para cuando Héctor Ramírez lo viera, el daño ya se estaría extendiendo. Gloria me leyó el borrador por teléfono, líder en soluciones de fabricación asegura derechos exclusivos sobre tecnología revolucionaria de optimización de la cadena de suministro. Ninguna mención de Aceros Nacionales por nombre. Ninguna era necesaria. Los profesionales de la industria sabrían exactamente quién acababa de ser sorprendido. Y para aquellos que no conectaron los puntos de inmediato, el próximo informe de ganancias trimestral lo detallaría con doloroso detalle. Coordinamos el momento con precisión. Su equipo de relaciones públicas lanzaría el anuncio justo antes de la hora del almuerzo, cuando los ejecutivos corporativos se desplazan sin pensar por los titulares entre reuniones.
Suficiente tiempo para que la noticia circule antes del cierre de los mercados, asegurando un impacto visible en el precio de las acciones de Aceros Nacionales antes del final del día. Después de colgar, no me quedé mirando mi computadora ni revisé los sitios de noticias obsesivamente. Seguí con mi mañana, preparé otra taza de café, saqué la basura, regué las plantas que mi esposa mantenía en el alféizar de la ventana de la cocina. El trabajo estaba terminado. Todo lo que quedaba era ver cómo la gravedad se hacía cargo. Hay una claridad particular que llega en momentos como ese. No es triunfo ni satisfacción. Es saber que has alineado todo tan precisamente que una vez que liberas el control, no hay forma de detener el impulso. Yo había puesto la trampa 18 meses antes. Gloria acababa de ayudarme a activarla. El comunicado de prensa se publicó a las 11:32 de la mañana en punto. No necesitaba un lenguaje dramático, solo un titular limpio que aterrizó como un golpe de precisión: líder industrial adquiere derechos exclusivos sobre tecnología avanzada de operaciones. En minutos, estaba en todas partes. Las publicaciones comerciales lo recogieron primero, seguidas de los blogs de negocios hambrientos de drama corporativo y los medios convencionales que reconocían una buena historia de David contra Goliat. Para el mediodía, el titular se estaba extendiendo por los canales de LinkedIn como un incendio forestal. Cada vez que se compartía, venía acompañado de especulaciones. ¿Me pregunto si Aceros Nacionales estaba usando esto? Esto podría impactar significativamente sus proyecciones del cuarto trimestre. No necesitaba preguntarme cómo se estaba desarrollando en mi antigua compañía. Podía imaginarlo perfectamente: gerentes de nivel medio revisando las noticias en sus teléfonos durante los descansos para almorzar, conversaciones silenciosas en los pasillos, canales de comunicación en auge con discusiones urgentes paralelas. El mercado no esperó una respuesta interna. A la 1 de la tarde, las acciones de Aceros Nacionales habían caído un 8% y seguían cayendo. No un colapso catastrófico, pero en términos corporativos, era una bengala de emergencia de color rojo brillante en medio de un día de negociación. Alguien en relaciones con los inversores ya estaba redactando declaraciones llenas de frases como devaluación de la continuidad del negocio y perturbación operativa mínima. Me senté en mi cocina con café fresco, leyendo el comunicado de prensa por cuarta vez. Mi nombre no estaba en el titular, no tenía que estarlo. Pero estaba justo ahí en el cuerpo del texto, exactamente donde quería que estuviera. El titular de la patente es Spencer Walls. Su acuerdo de licencia exclusiva asegura la implementación propietaria de la metodología revolucionaria. Hay una satisfacción especial en saber que no necesitas hacer un solo comentario público para que la gente entienda la historia. Todos en nuestra industria conocían mis antecedentes. Todos en Aceros Nacionales definitivamente sabían quién era yo. Y el hecho de que no hubiera emitido declaraciones ni concedido entrevistas volvería loco a Héctor Ramírez. Estaría desesperado por saber qué les había dicho, cuánto me habían pagado, si había planeado esta venganza desde el principio. Hacia el final de la tarde, llegó la verdadera tormenta. Mi teléfono permaneció en silencio, pero eso no significaba que no estuviera recibiendo actualizaciones. Un viejo amigo del departamento de contabilidad, una de las pocas personas en las que confiaba genuinamente allí, comenzó a enviarme mensajes desde la zona cero. El primer mensaje de texto eran solo 3 palabras: Héctor Ramírez está en pánico. El segundo: reunión ejecutiva de emergencia. Se puede oír gritar en todo el piso. Podía visualizar la escena perfectamente: la sala de conferencias principal, persianas corridas, tazas de café dispersas enfriándose, y el director ejecutivo de pie al frente de la mesa con su teléfono en altavoz, su voz resonando a través de la pared supuestamente insonorizada. Lo que no entiendo, Héctor Ramírez, mi amigo envió por mensaje de texto cada palabra, es cómo el nombre de Spencer Walls está en esta patente y cómo, a partir de esta mañana, está licenciada exclusivamente a nuestro mayor competidor. Aparentemente hubo una pausa lo suficientemente larga como para que todos escucharan papeles arrugándose mientras Héctor Ramírez intentaba recomponerse. Luego vino su respuesta, tartamudeada y defensiva: fue documentación de proceso interno. Yo superviséla. Spencer insistió en agregar su nombre con fines de reconocimiento. El director ejecutivo lo interrumpió, su voz lo suficientemente aguda como para hacer que todos en la sala se estremecieran: y ahora, cada cliente, cada inversor, cada publicación comercial piensa que tú personalmente entregaste nuestra ventaja competitiva a nuestra competencia. Ahí estaba,
el cuchillo girando exactamente donde lo había apuntado. El ego de Héctor Ramírez, el mismo rasgo que lo hizo adjuntar su nombre a innovaciones que no podía explicar bajo juramento, lo acababa de convertir en la cara pública de un desastre corporativo. Los ejecutivos en esa sala no estaban analizando detalles técnicos o derecho de patentes. Estaban mirando a Héctor Ramírez. Y en entornos corporativos como el nuestro, la percepción se convierte en realidad rápidamente. Si tu nombre está asociado con el problema, tú eres el problema. El mensaje final de mi amigo llegó unos minutos más tarde: la Junta exige respuestas. Héctor Ramírez parece que va a tener un ataque al corazón. La seguridad lo escoltó hace una hora. La mañana siguiente no trajo piedad. A las 8:15 de la mañana, la compañía de Gloria lanzó un comunicado de seguimiento: la documentación de la patente confirma la transferencia exclusiva de tecnología. El anuncio incluía, en letra negra y blanca, el registro de patente presentado públicamente. Justo ahí, bajo inventores, estaba mi nombre, seguido de la firma de Héctor Ramírez en documentos internos que reconocían el valor de la metodología. A las 10 de la mañana, las acciones de Aceros Nacionales habían caído otro 4%. Héctor Ramírez está buscando otras oportunidades, según el conciso comunicado de la compañía. Pasé esa mañana en mi garaje, organizando herramientas que había estado pensando en ordenar durante meses. Trabajo simple y metódico que mantenía mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba todo lo que había sucedido. La pequeña suculenta que mi esposa mantenía en el banco de trabajo había producido nuevo crecimiento durante el invierno, pequeños brotes verdes buscando la luz. En las condiciones adecuadas, incluso las cosas más olvidadas podían florecer. Yo también podía hacerlo. Y cada vez que miraba esa planta, me recordaba algo que Héctor Ramírez nunca entendió: con paciencia, planificación adecuada y el momento oportuno, incluso la semilla más pequeña puede crecer hasta convertirse en algo que cambia todo el paisaje. El juego había terminado. Héctor Ramírez finalmente se había dado cuenta de eso. A veces la mejor venganza no es vengarse, es adelantarse mientras ellos todavía están tratando de averiguar a qué juego estabas jugando. En la América corporativa, te llamarán desechable hasta el día en que descubran que eres dueño de algo que no pueden.